contra una vivienda que ha producido una explosión con subsecuente incendio. Justamente con el ánimo de ir complementando la información, te cuento que el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador nos ha reportado
físico va a reflejar que haya un síndrome de estrés postraumático que aparece en este grupo de pacientes, ¿no? Porque la quemadura viene a ser, pues esto, una agresión física y psicológica de gran intensidad. Entonces, esto ya nos da una clara visión de que el manejo debe ser holístico, ¿no? No solamente médicos que traten, sino también psicólogos, psiquiatras que pueden requerir la atención, o psicoterapeutas para poder manejar al paciente desde el punto de vista holístico, ¿no? La fisiopatología de las quemaduras, ya desde el punto de vista biológico, vamos a ver que la quemadura va a provocar dos tipos de lesiones, una lesión local y una sistémica. La lesión local obviamente va a depender del agente injuriante, ¿no? Va a ocasionar una respuesta inflamatoria local. Sin embargo, los efectos sistémicos no siempre aparecen usualmente cuando la quemadura tiene más allá del 20%, puede aparecer, pero más allá del 30% siempre aparecen los efectos sistémicos. Entonces, los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Lo que pasa usualmente es que la gran extravasación de líquidos fuera del espacio intravascular, ¿no? Debido al aumento de la permeabilidad vascular, se va a dar en las primeras 24 horas, ¿no? Y usualmente se sabe que un 80% del edema formado se va a formar en las primeras 8 horas, después de la quemadura. Y el restante se va a formar hasta completar las 24 horas, ¿no? Y es por eso que el espacio intravascular se reduce. Hay una deshidratación intravascular y el paciente entra en lo que se llama en un choque hipovolémico si es que nosotros no rehidratamos al paciente. Y este choque hipovolémico es la primera causa de muerte en el paciente quemado, las primeras 72 horas, ¿no? Pasado este tiempo, si es que nosotros hemos repuesto los líquidos adecuadamente, el paciente se ha recuperado, la pérdida de la integridad cutánea hace que las heridas se colonicen por gérmenes o por otros agentes contaminantes y puedan aparecer infecciones. En ese caso, el manejo de heridas ya es muy importante para prevenir lo que es septicemia de origen cutáneo. Entonces, el shock séptico viene a ser después la principal causa de muerte en pacientes pasados las 72 horas. ¿No? Cuando analizamos la lesión local, un descubrimiento que se hizo en los años 60 del siglo pasado fue hecho por Ian Jackson, ¿no? Que describió las zonas de lesión local en 3 áreas: la zona de coagulación, la zona de éstasis, la zona de hiperemia. Básicamente la zona de coagulación es la zona muerta, ¿no? Que el agente injuriante llegó, impactó esta zona y obviamente se necrosó y se necrosó toda esta zona, hay tejido devitalizado. La zona de éstasis es una zona en la cual rodea a esta zona inicial y en la cual hay una disminución del flujo sanguíneo. Y esta zona de éstasis es la que, por esta disminución, puede causar que el tejido entre en isquemia y pueda necrosarse o morir, ¿no? Las células en esta zona. Entonces, el tratamiento es básicamente para poder rescatar esta zona de éstasis. Un buen tratamiento va a hacer que la zona de éstasis no se necrose en el tiempo. Un mal tratamiento o un inadecuado tratamiento puede ocasionar que esta zona de éstasis se convierta en una zona de necrosis. Entonces, la labor del médico básicamente es evitar que esta zona de éstasis se necrose en el tiempo. Entonces, como le decía, los efectos sistémicos son consecutivos a los efectos locales, ¿no? A la lesión local. Y eso se debe a la extensión. Entonces, vamos a ver que hay cambios sistémicos que ocurren después de la quemadura. Por ejemplo, puede haber broncoconstricción, síndrome de respuesta de estrés respiratorio. También hay un aumento de tasa metabólica porque las células requieren energía para poder repararse, los tejidos. También va a haber una respuesta inmunológica reducida, va a disminuir la respuesta inmunológica. Obviamente el órgano que es la piel se va a ver afectado, la respuesta inmunológica va a disminuir. Por otro lado, también hay una reducción de la contractilidad miocárdica, ¿no? También hay un aumento de la permeabilidad capilar, como hemos visto en las primeras 24 horas, y también va a haber vasoconstricción esplácnica y periférica. Entonces, todo esto se inicia desde el momento de la lesión local, como digo, con el edema post-quemadura causado por la injuria térmica, va a ocasionar pues el choque hipovolémico que va a afectar una serie de órganos, y en cada órgano
Por ejemplo, en el pulmón va a causar distrés respiratorio o insuficiencia pulmonar. En los riñones, que cabe duda, va a causar necrosis tubular y una insuficiencia renal. En los intestinos va a causar un hilo paralítico, ¿no? Y esto puede ocasionar pues la translocación bacteriana y peritonitis, que muy bien hemos visto a lo largo del curso de cirugía. Toda esta falla multiorgánica va a desencadenar la muerte. Por otro lado, la pérdida de la barrera cutánea va a causar una respuesta hipermetabólica, ¿no? Que puede, si que nosotros no damos un adecuado tratamiento nutricional, puede ocasionar desnutrición en el paciente. Y por otro lado, también la pérdida de la barrera cutánea va a ocasionar pues la pérdida de este órgano inmunológico que es la piel, va a ocasionar inmunodepresión, y esto va a ocasionar mayor propensión o mayor riesgo a infecciones de las heridas, ¿no? Todo esto sumado pues es una cadena catastrófica, ¿no? La infección de la herida, la catabolismo proteico aumentado, que usualmente incluso se calcula que el catabolismo proteico aumentado dura aproximadamente hasta 3 meses después de la quemadura, ¿no? Va a ocasionar pues la sepsis, y esto va a ocasionar pues la falla multiorgánica y finalmente la muerte a través de un shock séptico, ¿no? Entonces, esta serie de efectos están concatenados, ¿no? Entonces, la labor del médico básicamente es cortar esta cadena, ¿no? Dar tratamientos para evitar que esto desencadene de esta forma. Hay factores de riesgo, obviamente, asociados a que esto se dé, ¿no? Por ejemplo, los menores de 5 años o mayores de 65 años tienen alto riesgo de un resultado desfavorable. Igualmente, a mayor extensión también, a mayor profundidad también va a requerir un manejo diferente, y también hay mayor riesgo de complicaciones. La desnutrición, que cabe duda, también es un factor en el cual va a condicionar que la respuesta corporal sea disminuida. También la infección, las infecciones sistémicas concomitantes, las enfermedades crónicas subyacentes, la quemadura de vía aérea, que es muy importante. Muchas veces, a veces, los pacientes tienen quemaduras de poca extensión, pero la lesión pulmonar es la que desencadena los catástrofes que puede tener el paciente y finalmente su muerte, ¿no? Y también la presencia de enfermedades preexistentes. La severidad del cuadro clínico mucho va a depender de 6 factores o 6 hallazgos que podemos tener. La profundidad de la quemadura, como ya hemos visto, la extensión, la ubicación, ¿no? La ubicación es muy importante. Es diferente, por ejemplo, que sea una quemadura en cara, una que puede afectar pues múltiples zonas, como por ejemplo los ojos, que pueden determinar pues la pérdida de un ojo, ¿no? También la injuria inhalatoria, ¿no? Vemos que ustedes el día de mañana van a tener el tema de politraumatizado, van a ver que lo primero que vemos en la TLS es la vía aérea, ¿no? Y si lesionamos la vía aérea, obviamente el paciente puede fallecer rápidamente. Por otro lado, la estabilidad hemodinámica, la presencia de shock hipovolémico también determina una alta probabilidad de muerte del paciente. Y las quemaduras circunferenciales, que tienen que ver muchas veces con la incapacidad de las extremidades, por ejemplo, de tener un buen soporte vascular, y por lo tanto puede desencadenar muerte, síndromes compartimentales y necrosis de las células a nivel de las extremidades. Y a nivel del tronco puede determinar que no hay una buena ventilación, sobre todo en el tórax. En cuanto a la profundidad de la quemadura, vamos a ver que va a depender del agente injuriante y del tiempo de exposición al mismo, ¿no? Mientras más tiempos de exposición y más temperatura, mayor posibilidad de que haya una quemadura de espesor completo, es decir, de 13 grado. Por ejemplo, cuando hay 70 grados, ya menos de un segundo de exposición, va a haber quemaduras. Cuando, por ejemplo, la quemadura es de 45 grados, un agente injuriante, se requiere más tiempo, 5 minutos para hacer quemadura de 13 grados. Entonces, acá, por ejemplo, en la foto vamos a ver cuál es la característica de cada una de las quemaduras a medida que se va profundizando. En quemadura de primer grado va a haber lo que es una eritema, ¿no? En quemadura de segundo grado, aparición de vesículas, ampollas, clitenas, y de acuerdo a la profundidad van a aparecer desde vesículas hasta clitenas. Y luego las quemaduras de tercer grado que ven en la foto que está en medio e inferior, hay destrucción completa de las dos capas de la piel, que es la epidermis y la dermis, ¿no? Entonces, cuando vemos un paciente quemado en la foto ya de la extrema derecha,
vamos a ver que hay una combinación de quemaduras, desde primer grado hasta tercer grado, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, unas zonas eritematosas en los bordes, luego unas zonas más rojizas y finalmente una zona cartonada blanquecina en medio, que es la quemadura de tercer grado. En cuanto a la extensión, hay dos formas de medirla. A través de la tabla de Lumbrother, que aparecieron usualmente en el año 1910, a través de estudios epidemiológicos Lum y Brother, y hicieron estas tablas acopladas a la edad y a la entonces vieron que con la edad la extensión varía de las zonas corporales. Entonces ellos hicieron un estudio bastante amplio y extenso en múltiples poblaciones y lograron establecer estas tablas. Sin embargo, estas tablas no se hicieron tan famosas. Tuvo que pasar 40 años para que Wallace hizo la regla de los 9, que actualmente muchos de ustedes lo usan, pero lamentablemente pues, esta tabla se usa básicamente en adultos, ¿no? Entonces en niños, Lumbrother sigue siendo vigente, tanto en niños como adultos, Wallace sobre todo en adultos. Y la regla del 9 es bastante fácil de memorizar. Cada parte corporal es un 9%, por ejemplo, cabeza, extremidades superiores, y las extremidades inferiores son el doble, 18% cada uno de ellos. Y también lo que es la parte frontal y posterior del tronco es 18%, ¿no? Entonces, de esta forma, pues la regla de Wallace fue creada en el 1950, es también bastante útil, ¿no? Para hacer un rápido balance. Pero la tabla de Lumbrother se usa básicamente en unidades de quemados porque es más precisa y es por edad. La lesión inhalatoria va a ocasionar, obviamente, de acuerdo al nivel donde actúa, diversos síntomas, ¿no? La lesión inhalatoria puede causar, por ejemplo, en la zona superior en boca, puede causar lesiones directas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el fuego quema los labios y parte de la lengua y de la cavidad oral, o el aire caliente, ¿no? En la vía aérea superior, puede ocasionar obstrucción laríngea y hay signos como estridor y ronquera, ¿no? Cuando uno ya expira el humo puede causar lesiones a nivel de la tráquea y los bronquios, ¿no? Porque las partículas de humo van a sentarse y van a causar quemaduras químicas. Entonces va a haber desprendimiento de mucosa, taponamiento bronquial, atelectasis, y puede aparecer fiebre, roncos, espotos, ¿no? Y si los gases irritantes penetran más allá, en los bronquios más distales o bronquiolos, va a haber edema pulmonar y defectos alveolos capilares, va a haber estertores, hipoxia, cianosis, ¿no? Entonces, hay signos que nos orientan a que calculemos que hay una lesión inhalatoria. Sobre todo, por ejemplo, boca carbonizada, labios quemados, quemaduras en cabeza y cuello, ¿no? Las sibilancias respiratorias, cambios en la voz, ¿no? Dificultad de respirar, tos. Y cuando vemos, por ejemplo, vellos quemados, tanto en las cejas, vibrisas, ¿no? También cuando hay moco oscuro o manchas de carbón en boca o en las vías nasales, debemos sospechar que hay una lesión inhalatoria. Ahora, para el diagnóstico, una vez que hemos visto esto, al paciente usualmente la primera vez que lo vemos debemos hacer un diagnóstico rápido. Tiene que incluir lo que es profundidad, extensión, el agente etiológico, fecha y hora de la injuria. Cada uno tiene un valor, ¿no? La profundidad usualmente lo vemos muchas veces nos dicen qué agente injuriante causó la quemadura y ya sabemos qué profundidad estamos hablando. Por ejemplo, cuando hay quemaduras por líquidos calientes, usualmente son quemaduras de segundo grado. Cuando vemos que hay quemaduras por fuego, sabemos que va a haber quemaduras de tercer grado, ¿verdad? La extensión es muy importante también al momento de hacer el diagnóstico. La extensión nos va a determinar si el paciente va a necesitar o no reanimación con líquidos, ¿no? También nos va a permitir hacer los cálculos según la fórmula de Parkland en adultos o la fórmula de Galveston, Cincinnati o Carvajal en niños. También el agente etiológico como nos va a determinar la gravedad. Ahora, la fecha y hora de injuria que también debemos poner en el diagnóstico es importante porque nos va a determinar en qué condición llega el paciente. No es lo mismo que llegue un paciente a las pocas horas que llegue de repente al día siguiente o que llegue a la semana. Y vamos a ver que el estado del paciente va a ser diferente, ¿no?
Cuando llega inmediatamente en forma rápida, sabemos que estamos tratando un cuadro agudo que va a requerir hidratación. Cuando ya llega después de pasadas 72 horas, probablemente ya vengan las quemaduras infectadas. Entonces, tenemos acá una clasificación también para ver, según la Asociación Americana de Quemados, que lo clasifican en tres tipos de quemados: quemados menores, moderados y mayores. Vemos que, por ejemplo, los quemados menores son aquellos que tienen, por ejemplo, quemadura de primero o segundo grado menor de 15% en adultos y menor del 10% en niños, y menor del 2% cuando es de tercer grado. Quemado moderado de 15 a 25% cuando es de segundo grado en adultos, de 10 a 20% cuando es segundo grado en niños, y del 2 al 10% cuando es quemadura de tercer grado, tanto en niños como en adultos. Y los quemados mayores son aquellos que tienen más de 25% de quemadura de segundo grado en adultos, más del 20% de segundo grado en niños, y más del 10% de quemadura de tercer grado, tanto en adultos como en niños, ¿no? Y también toda quemadura que pueda afectar áreas especiales como que incluya, por ejemplo, la cara, entre estructuras como ojos, orejas, genitales, manos o pies. También cuando hay trastornos por inhalación, ¿no? Cuando hay quemaduras eléctricas. Muchas veces las quemaduras eléctricas se consideran grandes quemados, a pesar de que a veces no tienen lesiones externas. Las lesiones son por dentro y son muy severas, ¿no? También cuando, por ejemplo, el paciente ha sufrido una quemadura asociada con otra, como por ejemplo otro evento lesivo, como puede ser un traumatismo encefalocraneano o traumas mayores, o cuando el paciente tiene riesgo por condiciones médicas previas, como por ejemplo ACVs, EPOCs, cáncer, diabetes, desórdenes psiquiátricos, enfermedades concomitantes, inmunodepresivas, ¿no? En esos casos se considera quemados también mayores, ¿no? Ahora, esta clasificación nos va a servir para poder determinar más adelante el destino del paciente. Cuando es un quemado menor, el destino usualmente puede ser el tratamiento ambulatorio. Cuando es un quemado moderado, requiere necesariamente hospitalización en un hospital general. Cuando es un quemado mayor, va a requerir el cuidado en una unidad de cuidados, una unidad de quemados, ¿no? La unidad de quemados, a diferencia de un hospital general, cuenta con su propia UCI, cuenta con áreas de curación, tópico y manejo intensivo de las quemaduras, ¿no? Y cuenta obviamente con mayores recursos en cuanto a la reconstrucción y de reparación de las heridas. Esa es la gran diferencia con los pabellones de quemados que muchas veces tenemos en nuestros hospitales.
Entonces, otro punto importante que tenemos que conocer es los índices de gravedad o de pronóstico que debemos conocer para poder tratar a los pacientes, ¿no? Hay dos escalas que se utilizan actualmente. Uno es el BCI Score y el otro es el índice de Garcés. El BCI Score es el Bloom Score Index International, ¿no? Fue promulgado en el año 1980 y que actualmente se sigue usando por la American Burn Association, ¿no? En ella hay 5 categorías que son la edad, el sexo, la presencia de lesión inhalatoria o no, y la presencia de quemadura de tercer grado o de espesor total y el porcentaje de la quemada. Según el puntaje que podamos tener, vamos a determinar qué grado de gravedad tiene el paciente y el porcentaje de sobrevida y el porcentaje de mortalidad. Esta escala se aplica en países de habla inglesa o de oralidades de primer mundo, como se conoce, porque ahí hay más recursos que determinan que el paciente pueda sobrevivir y tenga mayor esperanza de vida después de un evento como este. Sin embargo, ya cuando hablamos de índice de Garcés, estamos hablando de un índice que se utiliza básicamente en Latinoamérica. Fue creado en el año 95 por Garcés, ¿no? Y en el cual, en el índice de Garcés, vamos a ver en la diapositiva siguiente, que este índice se aplica a nuestra realidad porque hay menos recursos y es bastante efectivo, ¿no? Se ha visto. Básicamente la fórmula es restar, cuando es menores de 20 años, se resta 40 menos la edad y se suma los porcentajes de superficie corporal quemada y se le da pues un peso por 1, por 2 o por 3, dependiendo de si es una quemadura de primer grado, segundo o tercer grado. Cuando son mayores de 20 años, simplemente el índice de Garcés está conformado por la edad y igual se suman la extensión multiplicada por los factores correspondientes, ¿no? Entonces, se le agrega un puntaje adicional, por ejemplo, cuando son menores de 2 años, si hay una quemadura eléctrica, si hay una lesión concomitante, si hay patologías asociadas, se le suma usualmente 20 puntos. Si hay una lesión inhalatoria, se le suma 70 puntos. Significa que la lesión inhalatoria de por sí ya cataloga a un paciente como de una gravedad moderada, ¿no? Solo la lesión inhalatoria. Ahora, si sumamos los otros factores, nos va a dar puntajes mucho más altos. Entonces vemos que la gravedad es leve, moderada, grave, crítico y sobrevida excepcional, cuando tiene más de 150 puntos. Entonces, según este índice de Garcés, y esto es a veces un poquito lamentable escucharlo, cualquier paciente mayor de 65% de quemaduras de segundo grado en nuestro medio, en Perú, en Latinoamérica, necesariamente va a ir a un resultado desfavorable. Es decir, el paciente va a morir cuando tiene más de 65%. Y eso es un poquito desagradable oírlo porque en otras realidades un paciente de esta intención no fallece, ¿no? Como han visto en el índice anterior, el BCI, llega a veces quemaduras del 90% y el paciente sobrevive, ¿no? Y la sobrevida pues llega incluso al 10 o 20%, pero no fallece, tiene una esperanza. Mientras que acá, con 150 puntos, ya la sobrevida es excepcional, si casi muy pocos sobreviven, ¿no? A ver, siguiente. Entonces, para esto nosotros también pedimos, cuando manejamos al paciente, los exámenes. Cuando llega a una emergencia, pedimos, por ejemplo, lo que es la batería de hemograma, hemoglobina, hematocrito, examen de orina completo, glucosa, el perfil de coagulación, el análisis de gases arteriales, proteínas totales frenadas, HIV, LICE y cultivo de suelo. Cada uno de estos valores necesariamente al inicio pueden estar alterados si estamos hablando de un gran quemado por la extensión. ¿Por qué? Porque usualmente va a haber una deshidratación intravascular y en la sangre va a haber una hemoconcentración. Entonces, por otro lado, por ejemplo, el examen de orina también nos sirve porque a veces detectamos en examen proteínas o hemoglobina, dos proteínas que usualmente no se encuentran y que no determinan que hay una gran destrucción tanto del músculo como de la hemoglobina. Entonces hay hemoglobinuria o mioglobinuria, ¿no? Entonces eso también nos indica de que debemos hidratar con mayor intensidad al paciente para que haya una diuresis horaria de mejor calidad y evitar el taponamiento renal, ¿no?
Entonces, el análisis de gases arteriales también nos va a determinar, por ejemplo, el estado ácido básico del paciente, ¿no? Las proteínas totales plasmáticas nos va a indicar también el estado nutricional del paciente, sobre todo al medir la albúmina. Y los cultivos, obviamente, nos van a determinar si el paciente está en una fase de infección local, ¿no? Usualmente cuando detectamos gérmenes por encima de 100.000 colonias por gramo de tejido, ¿no? Ya en hospitalización vamos a pedir continuar con estos cultivos cada 4 días para ver si hay una variación. También vamos a pedir de repente perfiles hepáticos y hemocultivos si es que sospechamos, por ejemplo, cuando aparecen fiebre de origen desconocido en estos pacientes, de que hacer hemocultivos en diversos prótesis o dispositivos que se colocan, ¿no? Además, debemos pedir riesgo quirúrgico, riesgo neumológico en los pacientes y hacer pruebas de imágenes a través de radioreflectoras para ver cómo está el estado neumológico del paciente. Aparte, si es, por ejemplo, sospechamos una quemadura de alto voltaje o una quemadura eléctrica, debemos pedir lo que es un electrocardiograma y hacer, en el caso de injurias inhalatorias, fibrobroncoscopía por parte de los servicios de neumología. Y cuando entremos con quemaduras circunferenciales o por electricidad, debemos hacer doble vascular para ver la irrigación de extremidades, sobre todo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, nos enfrentamos con quemaduras en espacios cerrados, por ejemplo, en incendios, es necesario ver si el paciente no tiene una intoxicación por monóxido de carbono. Entonces se pide lo que es la carboximoglobina. Siguiente. Entonces el manejo, como ven, ya finalmente, como hemos visto ya la parte de definición, la fisiopatología, todo esto nos da una idea de cómo debemos manejar al paciente, ¿no? Entonces el manejo, como ven, ya es no depende solamente de una persona, depende de un grupo de personas. Usualmente el manejo es multidisciplinario, debe ser guiado por los médicos, entre ellos cirujanos plásticos, cirujanos generales, intensivistas, cardiólogos, neumólogos, a veces cuando hay fracturas, traumatólogos, cuando hay traumatismo encefalocraniano, neurocirujanos, rehabilitadores y el personal profesional, como son enfermeras, terapistas, psicólogos, ¿no? Y el manejo, como ustedes han visto ya, y hemos mencionado en varias ocasiones, va a variar del momento en que llega el paciente, ¿no? O cómo lo encontramos al paciente. Básicamente, hay guía de manejo para estas 4 fases. Una fase que se ocurre en el mismo momento del accidente, que es una fase de la emergencia, usualmente es manejo extrahospitalario en el lugar del accidente. Luego una fase cuando el paciente ha llegado a los servicios de emergencia o de urgencia, que es en la sala de emergencia. También hay un protocolo para actuar en esta etapa. Luego la fase de las heridas, cuando el paciente es hospitalizado y lo manejamos en los servicios de hospitalización, ¿no? Y finalmente, cuando el paciente ya sale de alta, entramos a una última fase, que es la fase de las secuelas. Usualmente se hace en los ambientes de rehabilitación, de fisioterapia, en los consultorios externos. Cada una de estas fases, estas 4 etapas, tienen protocolos diferentes y un manejo especializado, obviamente. Siguiente. Entonces, por ejemplo, en el manejo prehospitalario, hay 3 medidas básicas o pilares. El primero es, y eso les puede pasar a ustedes, por ejemplo, están en su casa y ocurre un incendio. Lo primero es apartar a la persona del agente injuriante. Luego neutralizamos el agente injuriante. Usualmente usamos agua, ¿no? Y finalmente, el traslado del paciente. Esas 3 medidas esenciales ha hecho que, por ejemplo, servicios como SAMU o de atención de urgencias puedan crear protocolos adicionales a esto para maximizar los resultados y el pronóstico del paciente. Por ejemplo, han agregado lo que es el ATLS. Actualmente, por ejemplo, en los protocolos extrahospitalarios, sobre todo en SAMU o en las asociaciones de ambulancias o de bomberos, se da esto, por ejemplo. Le agregan, por ejemplo, uno de tener procesos de quemadura, como hemos mencionado, luego el ABCD, que es el ATLS, luego la monitorización, ya que comienza en el ambiente prehospitalario, luego el control de pulsos, evaluar esta extensión y profundidad de las quemaduras, manejo de la vía aérea, también se hace prehospitalariamente si se cuenta con los medios, ¿no? Colocarle una vía y reposición de líquidos endovenosos y control de dolor, ¿no? Y hacerle pues una rápida protección de las quemaduras, ¿no? Siguiente. Ahora,
Cuando el paciente llega ya a lo que es ya llega a lo que es el, a urgencias, ¿no? De las 48 a 72 horas, ¿no? Es el manejo en este espacio de tiempo. Se hacen usualmente una serie de medidas que acá hemos detallado, ¿no? Lo primero es la evaluación inicial, el ABCD, ¿no? El ATLS, vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y la evaluación secundaria. Finalmente, un diagnóstico inicial rápido y la historia clínica rápida. Luego, establecer el pronóstico a través de las reglas que vemos, índice de gases o el índice de BCI, ¿no? Inmediatamente debemos hacer que le coloquen una vía periférica al paciente y cuando hacemos esto, tomamos muestra de sangre para el laboratorio. Y comenzamos la reanimación hidroelectrolítica a través de la fórmula de Parkland o la de, si es un niño, fórmula de Carvajal o Galveston o Cincinnati, ¿no? Entonces, si el paciente requiere reanimación hidroelectrolítica, debemos obviamente colocar una sonda vesical y hacer diuresis horaria. La diuresis horaria es el gol estándar para manejar lo que es reanimación hidroelectrolítica. Y también debemos darle al paciente oxígeno, porque muchas veces vienen los tejidos están poco irrigados, hay isquemia, y si a esto asociamos de repente una lesión inhalatoria o aspiración de humo, el colocar oxígeno favorece la recuperación del paciente. Luego el control del dolor, muy importante, a través de opiáceos, luego protectores gástricos, a través de bombas de protones, colocación de sondas nasogástricas, sobre todo para descartar hilio, descomprimir y medir el residuo gástrico. Luego vemos lo que es la profilaxis antipitánica, el tratamiento de las heridas a través de una curación rápida, usualmente utilizada por vacina de plata, y pedir la serie de exámenes auxiliares que hemos mencionado, riesgo quirúrgico, las interconsultas, las especialidades que ameriten ser consultadas, y solicitudes a las operaciones, y finalmente hacer una reevaluación secundaria, una historia clínica completa, y seguir con la monitorización que se inicia desde el momento que el paciente ingresa, y determinar si el paciente va a necesitar nutrición enteral o parenteral, y finalmente vamos a ver si es que el paciente requiere referencia o si nosotros podemos tratarlos en nuestro centro de salud o en nuestro hospital. Y finalmente informar al paciente y a la familia sobre todo lo que hemos hecho y sobre el pronóstico del paciente. Entonces, esto es lo que se debe hacer en urgencia durante las primeras 48 a 72 horas. Siguiente. Vemos, por ejemplo, acá ya un poquito más detallado. Debemos retirar las ropas de las zonas afectadas, alejar de la noxa, enfriar la zona con agua fría. Usualmente esto se hace las primeras 2 horas. Debemos enfriarlo con agua fría para que no se extienda la lesión. El tejido usualmente retiene el calor y puede lesionar mayor área de tejido. Entonces, enfriarlo, hacerlo las primeras 2 horas y sobre todo si es que la lesión es menos del 10%, porque si es más del 10% podemos causarle al paciente también hipotermia, ¿ya? Luego cubrir las zonas con sábanas secas y limpias. Las lesiones oculares hay que regarlas con suero fisiológico o con agua hervida fría, o si no tenemos, pues el agua de caño, ¿no? Pero que sea lo más limpia posible. Retirar anillos, relojes, todo lo que pueda comprimir en extremidades, ¿no? Finalmente, en la evaluación inicial tenemos que hacer el ABC, como les decía, en la ventilación dar oxígeno, también ver la necesidad de escarotomías para mejorar la perfusión en las quemaduras circunferenciales. Si el paciente, por ejemplo, presenta un estridor, que es un signo de edema laringio, ¿no? Es necesario intubarlo al paciente inmediatamente, ¿no? En cuanto a la circulación, vemos la sensibilidad, el estado de conciencia por los periféricos y vemos la necesidad de escarotomías, que son cortes que se hacen longitudinalmente para favorecer. Es como cuando uno pues corta un cinturón que está apretando una zona o corta un torniquete, ¿no? Entonces permite que el flujo de sangre llegue distalmente. Es lo que es una escarotomía realmente, ¿no? Y obviamente hay signos: dolor, parestesia, cianosis, ausencia de pulsos, sensación de frío en la extremidad, es lo que hay. Y eso, cuando se presenta, hay que hacer la escarotomía. Luego hacer el monitoreo. Siguiente.
Entonces, la reanimación con líquidos, usualmente, no todos se hacen por reanimación con líquidos. Se hace usualmente valorando el estado de conciencia, la hemodinamia, y usualmente cuando el paciente, por ejemplo, si es un adulto, tiene más del 20% de quemaduras, se hace lo que es la reanimación. Si es un niño, tiene más del 10%, también se hace reanimación. Y la fórmula de Parkham, o Brook modificada, ¿no? Que es Parkham-Brook modificado, usualmente la fórmula va de 2 a 4 mililitros por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemado. Usualmente la gran mayoría de médicos usamos 4, ¿no? 4 mililitros, pero nos da siempre esta fórmula la libertad de usar de 2 a 4 mililitros, ¿no? En niños se usa usualmente la fórmula de Carvajal en Latinoamérica, que es una copia y pega de la fórmula de Galveston, que es usualmente 500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada más 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total en 24 horas. Y eso nos permite establecer cuánto debemos darle a los niños, ¿no? Ahora, en la administración usualmente se utiliza cristaloides, ¿no? Es decir, lactato Ringer o cloruro de sodio, 9 por 1000. La mitad se hace en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Esto hay que considerar que si, por ejemplo, el paciente llega con retraso, después de 2 o 3 horas, se debe restar estas horas de las primeras 8 horas. Es decir, por ejemplo, si llegó después de 3 horas, en vez de pasar este 50% en las 8 horas siguientes, ya no se pasa el 50% en las 5 horas siguientes. Entonces, hay que tener presente esto, ¿no? No se pasa, por ejemplo, coloides en esta etapa. ¿Por qué? Porque hay que recordar que hay permeabilidad vascular. Entonces, el coloide puede escapar del espacio intravascular y perjudicar aún más al paciente porque va a retener líquidos en el espacio extravascular, en el espacio tisular, y puede ocasionar edemas, ¿no? Entonces, el monitoreo se hace a través de la presión venosa central, que debe mantenerse de 10 a 15 centímetros de agua, o usando la diuresis horaria, que viene a ser el gol estándar para manejar al paciente. Entonces, cuando nosotros ya determinamos que el paciente va a necesitar rehidratación hidroelectrolítica, debemos necesariamente colocar una sonda Foley y hacer medición de diuresis horaria. Ambas van de la mano, ¿no? Siguiente. Entonces, la diuresis horaria es lo mejor. Usualmente usamos cateterismo vesical, ¿no? Se coloca la sonda de Foley, ¿no? Y la diuresis horaria lo ideal es mantener en adultos de 30 a 50 mililitros por hora y en niños de 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso por hora, ¿no? Entonces, y el manejo de la oliguria debemos nosotros hacerlo por etapas. Primero, a través de un buen manejo del reto de líquidos. Luego, si es que no responde el reto de líquidos, agregar diuréticos. Primero de LASA, luego osmóticos. Y finalmente, si es que no responde a esto, pensar en hacer una diálisis, ¿no? Peritoneal o hemodiálisis. Ahora, el manejo de la mioglobinuria y la presencia de hemoglobina en orina, que se debe usualmente a lesiones de alto voltaje y lesiones severas de los tejidos blandos, debemos hacer que la diuresis sea mucho mayor, que se mantenga un basal de 75 a 100 mililitros por hora en adultos y de 2 mililitros por kilo de peso por hora en niños. E incluso agregar mannitol, 12.5 gramos de mannitol por cada litro de fluido, si no hay respuesta. Entonces, vemos que las quemaduras eléctricas y cuando hay grandes traumatismos hay que manejar mejor esto de la diuresis horaria. Siguiente. En cuanto al dolor, una vez que ya hemos manejado lo que es la reanimación, el dolor es muy importante. El dolor nos va a determinar una serie de efectos adversos al paciente, ¿no? Entonces, el manejo del dolor debe ser en forma continua, debe ser a través de vías endovenosas, ¿no? Por lo menos los 3 primeros días en forma continua en horario. Luego se puede pasar vía oral si el paciente lo amerita, si no, sigue con la vía endovenosa, ¿no? La forma intermitente solamente es útil cuando se aplica pseudoanalgesia. Por ejemplo, vamos a hacer una curación, le agregamos algo adicional, pero el manejo del dolor va a ser continuo. Le agregamos lo adicional para curarlo, pseudoanalgesia, ¿no? Y los fármacos más usados son los opiáceos, básicamente meperidina, morfina, tramadol, oxicodona, y pueden usarse AINES, pero tienen menos potencia que los opiáceos, ¿no? Y la pseudoanalgesia se utiliza midazolam, ketamina, y actualmente se utiliza hasta propofol, ¿no? Y fentanilo. Siguiente. Ahora, con respecto después de una vez que hemos hecho esto, hay que hacer el manejo de heridas, ¿no? El manejo de heridas no difiere del manejo de heridas
los romanos consideraban a la quemadura la herida magna, ¿no? La máxima herida. Significa, si manejas una quemadura, puedes manejar cualquier tipo de herida. Y no difiere de lo que se vio en la etapa de cicatrización y herida. Básicamente, la herida debe manejarse con soluciones fisiológicas estériles a temperatura corporal, ¿no? Es decir, tibias, los antisépticos en la zona periférica a las lesiones para no incrementar la presencia de tejido desvitalizado, ¿no? Las flectenas y ampollas deben aspirarse y mantener como las cutículas, mantenerlos como apósitos biológicos por lo menos los primeros 3 días a 4 días. Después de este tiempo hay que retirarlo recién, ¿no? Entonces, y se utiliza como antibiótico tópico la sulfadina de plata, que es de primera elección en quemaduras, sobre todo de tercer grado. Luego, viendo cómo la evolución, se puede cambiar a otro antibiótico tópico. Hay que recordar que la sulfadina de plata, si bien cierto, es muy útil los primeros 3, 4, 5 días, después puede retardar la cicatrización. Entonces debemos cambiar por otro antibiótico tópico que no retarde la cicatrización. Entre ellos tenemos ahí una serie de antibióticos tópicos como la neomicina, nitrofurazona, el nitrato, la sal de plata, ¿no? Y luego cubrimos con gasas estériles, ¿no? Todo hacemos a través del método cerrado, excepto en cara y en genitales, que no podemos hacer este método, ¿no? Hacemos ahí el método abierto. Siguiente. Entonces, dentro de las coberturas cutáneas que usamos, la más básica es usar gasas, ¿no? Luego usar lo que es las gasas parafinadas o antiadherentes. Pero también hay otros apósitos que se pueden usar, por ejemplo, el poliuretano, ¿no? Las láminas de silicona, la lámina de colágeno, ¿no? Piel de cerdo, que son senoinjertos, piel homóloga, que son los saloinjertos de piel cadavérica, y también podemos usar, ahorita actualmente se han investigado lo que es la piel de tilapia, por ejemplo, que se utiliza y que permite, igual que la piel de cerdo, que los cambios de cura o las curaciones puedan espaciarse más tiempo, es decir, hacerse cada 7 o 8 días. Mientras que si hacemos con gas, tenemos que cambiarlo usualmente cada 24 horas. Entonces, estas láminas biológicas nos permiten hacer mucho más espaciado el manejo. Y también permite, como son muy parecidas a la piel humana, permiten que haya un mejor metabolismo cutáneo, haya menos pérdida de líquidos, haya un mejor control del dolor. Entonces, estos apoyos biológicos son muy buenos si lo usamos y mejoran el pronóstico del paciente y también el manejo del dolor y del metabolismo. Sin embargo, son costosos, ¿no? Ese es el gran problema. Ahora, como mejoran el pronóstico, hacen que se puedan manejar en países del primer mundo, y ahí viene la diferencia con nosotros, que se pueden manejar grandes extensiones de quemados usando estos apósitos biológicos, cosa que en nuestro medio pues no hacemos porque no disponemos de estos apósitos biológicos en las cantidades suficientes, ¿no? Entonces, eso es la gran diferencia, y eso es lo que marca que el pronóstico sea mejor en otros lugares que en nuestras realidades. Siguiente. Entonces, luego la antibiótico-terapia usualmente no debe usarse, salvo que haya signo de infección y tengamos eso a través de apoyo, a través de biopsias. Vemos la cantidad de gérmenes por gramo de tejido, podemos indicar qué tipo de antibiótico debemos hacer a través de un antibiograma, ¿no? Usualmente la contaminación se da pasados los 4 o 5 días. Entonces, a partir del 4 o 5 día debemos pedir nosotros cultivos de piel, ¿no? Y sobre todo, no toda la piel, sino la parte subescara. Por debajo de la escara es donde se almacenan usualmente los gérmenes. Entonces ahí debemos ubicarnos para poder encontrar qué germen es. Los gérmenes más frecuentes son, obviamente, la pseudomonas, ¿no? Y Staphylococcus aureus. La pseudomonas es uno de los principales gérmenes que se encuentran en quemados, ¿no? Y que determina muchas veces la mortalidad del paciente de forma rápida, porque esto evoluciona a sepsis fulminante, ¿no? Y se maneja a través de la antibiograma, y hay una serie de medicamentos que pueden usarse, ¿no? Siguiente. Siguiente. Entonces, luego hacemos lo que es la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria vemos determinar si hay lesiones asociadas, fracturas, luxaciones. Muchas veces, por ejemplo, cuando manejamos pacientes que son electricistas que hacen, o albañiles que hacen obras, reciben el contacto por quemadura eléctrica y caen de sus andamios o caen de los postes y causan pues fracturas, lesiones que requieren que lo vea el traumatólogo, que quiere que lo vea el médico de cuidados intensivos, el neurocirujano a veces, ¿no? Entonces, la evaluación secundaria es muy importante, ¿no? Para determinar lesiones ocultas. También
vemos que en la evaluación secundaria vamos a ver si el paciente requiere o no profilaxis antitetánica. Para eso se busca el carnet de vacunación. Más de 5 años debemos hacer profilaxis antitetánica, ¿no? Y finalmente en esta evaluación secundaria debemos ver lo que es el destino del paciente, a dónde va a ir. Manejo ambulatorio, si es un pequeño quemado, si es moderado quemado, manejo hospitalario en un hospital general, y los grandes quemados en la unidad de quemados, ¿no? En el Perú, actualmente, casi todos los hospitales cuentan con áreas de quemados, casi todos, ¿no? Algunas más pequeñas que otras, por ejemplo, en La Libertad, los 3 hospitales grandes, que son Lasarte, Regional y Belén, cuentan con unos ambientes para quemados. El Belén cuenta con un solo ambiente, el Hospital Regional cuenta con 2, el Hospital Lasarte no cuenta con ninguno, tiene un área muy pequeña para quemado, pero cuenta, ¿no? Hay otros hospitales en Lima, como el Hospital Valle, que cuentan con pabellones más amplios. Sin embargo, como unidades quemados, realmente, pocos hospitales en el Perú lo tienen. Lo tiene, por ejemplo, el Instituto de Salud del Niño en San Borja y en Breña, tienen cada uno de ellos su área de unidad de quemados. También el Hospital Carrión tiene una unidad de quemados y el Hospital Almenara tiene una unidad de quemados para salud. Más allá de esos 3 lugares, no hay más unidad de quemados en el Perú, ¿no? Siguiente. Luego el tratamiento adyuvante que se realiza, como le decía, los protectores de bombas de Potrones para la mucosa gástrica, se utiliza pues básicamente estos, pero también se puede usar lo que es la retinoitina, sucralfato, ¿no? Como protectores de la mucosa gástrica, sobre todo para prevenir las úlceras por estrés, ¿no? En cuanto al tratamiento adyuvante, el soporte nutricional ya no es tan adyuvante como se pensaba antes. En los últimos 50 años, la mortalidad de los grandes quemados ha disminuido casi un 80%, y gracias sobre todo al soporte nutricional. Entonces, ya no es un tratamiento adyuvante, ya es un tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces, el soporte nutricional se hace a través del cálculo, a través de la fórmula de Purreri, se debe hacer el soporte nutricional, ¿no? Y se calcula de esta forma: 25 kilocalorías por kilogramo de peso más 40 kilocalorías por porcentaje de fluido corporal quemado, ¿no? Se debe dar soporte nutricional a través de vitaminas, vitamina K, que se debe dar 10 miligramos al día. Usualmente se hace cada semana, intramuscular por 3 a 5 días. Luego la vitamina C, que se debe dar todos los días. Eso a veces con dosis que van de 500 a 1 gramo al día, ¿no? Ya sea bioral o endovenosa, ¿no? Y oligoelementos como sulfato ferroso, como suplementos de zinc, ¿no? Y otros oligoelementos, ¿no? Entonces, se debe dar soporte nutricional. Eso va a mejorar notablemente el pronóstico del paciente. La desnutrición, por otro lado, va a aumentar las infecciones, va a determinar aumento de la estancia hospitalaria y obviamente puede desencadenar la muerte del paciente. Siguiente. Siguiente. Hay áreas o lesiones especiales, que son, por ejemplo, las quemaduras por frío, por agentes químicos, por ácido fluorhídrico, por alquitrán. Esas lesiones requieren un manejo especializado, ¿no? No es tema del día, pero vamos a mencionarlo un poquito. Por ejemplo, las lesiones por frío usualmente se dan en exploradores en zonas polares, ¿no? O en exploradores de alta montaña. Usualmente las zonas distales del cuerpo pueden haberse afectadas por estas lesiones, usualmente nariz, orejas y extremidades, como los dedos de las manos y los pies. Entonces, en estos casos se hace calentamiento inmediato por sumersión en tinas con agua tibia a 40 grados y se le va haciendo el calentamiento progresivo, ¿no? Se cubre luego con gases estériles y mantiene al paciente calefaccionado hasta su derivación. En lesiones por químicos, por ejemplo, se debe remover la ropa, hacer bastante lavado, primero el cepillado en seco de la piel del paciente, si es que la gente es en polvo, y irrigar con abundante agua. Nunca se debe usar o se debe trazar algún neutralizante del químico, porque eso causa reacciones exotérmicas que pueden causar mayor lesión del paciente, ¿no? El ácido fluorhídrico también se debe usar el gluconato de calcio para bloquear
las lesiones por ácidos clorhídricos. Estas lesiones penetran rápidamente en los tejidos y causan destrucción muy profunda de estos tejidos, ¿no? Entonces puede causar una hipocalcemia y un paro paro cardíaco en el paciente. Entonces, darle gluconato de calcio, infiltrarlo, va a promover que el paciente no haga estos cuadros tan severos, ¿no? Por otro lado, el uso del alquitrán de brea, por ejemplo, en asfalto, hace que muchos trabajadores, ¿no?, obreros puedan tener este tipo de lesiones. Entonces, se debe enfriar con agua fría, se debe cubrir con gasa vaselinada y gasa seca para promover la emulsificación y podemos lograr que el paciente tenga un mejor pronóstico en estas lesiones. Siguiente. En áreas especiales, por ejemplo, en quemaduras faciales, siempre debemos sospechar la lesión inhalatoria, debemos irrigar con bastante solución fisiológica y aplicar, por ejemplo, terramina oftálmica en zonas palpebrales y oculares, ¿no? Similar procedimiento se realiza en quemaduras de papilas auriculares. En quemaduras oculares hay que lavar con solución fisiológica, usar ungüentos oculares y una evaluación por oftalmología. En quemaduras de genitales y periné también hay que, adicionalmente, hay que colocar una sonda Foley, porque la zona se va a edematizar y puede haber una obstrucción o una estrechez uretral secundaria, ¿no? La cura es abierta. En las lesiones por electricidad debemos ver los puntos de entrada y salida, ¿no? Quitar alhajas y joyas que puedan ocasionar el efecto torniquete y haber un examen neurológico central. A veces hay lesiones, como los nervios son pequeños, la electricidad puede destruir los nervios y pueden haber grandes zonas de insensibles o anestesiadas y lesiones motoras secundarias a este paso de la corriente eléctrica. Hacer también en lesiones por electricidad una evaluación cardiológica las primeras 24 horas y un seguimiento hasta los 7 días para ver si hay secuelas cardiológicas. En lesiones, por ejemplo, de extremidades, hay que ver los pulsos para descartar la presencia de síndromes compartimentales y la necesidad de hacer una escarotomía o una fasciotomía. Usualmente en estas quemaduras eléctricas se hacen lo que son las fasciotomías porque las lesiones usualmente involucran los compartimientos musculares profundos, ¿no? Siguiente. Entonces, para lesiones inhalatorias que son de mucho cuidado, debemos una serie de medidas que se deben hacer, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del tipo de problema que se pueda presentar, podemos, en caso de hipoxia, solamente con el oxigenoterapia; en caso de broncorreas, hacer espirometría, fisioterapia y aspiración nasotraqueal; en caso de secreciones consolidadas, hacer la aspiración y humidificación, ¿no? A veces se usa N-acetil cisteína, ¿no? En caso de sibilantes, hacer broncoscopías, ¿no? Descartar la obstrucción endobranquial a través de fibrobroncoscopía, ¿no? En caso de traponamientos por moco, también humidificación, broncoscopía, ¿no? Aerosol de heparina, ¿no? En caso de broncoespasmo, usar antagonistas, ¿no? Beta y aminofilina si es necesario. En caso de fallo respiratorio, sí hacer intubación, ventilación mecánica, hipercamia permisiva y posteriormente de repente el paciente va a requerir traqueostomía, ¿no? Siguiente. En la fase 3, que es el manejo en la hospitalización, o también llamado fase de las heridas, vamos a hacer lo que es la terapia tópica de las heridas, ¿no? Manejar curaciones diarias o interdiarias, o dependiendo si contamos con los apósitos biológicos, hacerlo cada 5 o 7 días, ¿no? También el manejo quirúrgico de las heridas, ver si necesita trasplantes o no, manejo de infecciones, la nutrición enteral, comenzar la rehabilitación y fisioterapia, prevención del tromboembolismo también es importante a través de la heparina de bajo peso molecular, o también se puede usar heparinas también, la prevención de úlceras por presión, uso de antibióticos si es que hay infecciones locales, exámenes auxiliares periódicos, el manejo del dolor sigue siendo importante, y también lo que es la psicoterapia y la protección gástrica. Todo esto es lo que llamamos manejo holístico del paciente, ¿ya? Siguiente. Siguiente. Siguiente.
Entonces, por ejemplo, usualmente en esta fase, la gran mayoría de quemaduras de primer, segundo grado se manejan con curaciones nada más. Cuando son quemaduras de tercer grado, van a necesitar injertos. Entonces, este cuadro, este algoritmo va por ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando las quemaduras de segundo grado profundos pueden convertirse en tercer grado, sí. Entonces, en esos casos también va a requerir injertos. Entonces, los dos grandes tratamientos para las heridas de los quemados es curación de heridas o injertos de piel. Continúa. Entonces, también dentro del manejo quirúrgico, vemos lo que les mencionaba, lo que es las escarotomías, que son los cortes para favorecer la expansión de los tejidos. Si se hace en extremidades, es para favorecer la irrigación vascular. Usualmente se hace en la cara lateral, en extremidades superiores, en la cara interna en los muslos y piernas, y en la cara lateral en los tobillos y pies. Y en tórax se hace, y abdomen se hace laterales y en las líneas medianas, ¿no? Entonces, aparte de eso, se hace lo que son las llamadas escarectomías, que son las limpiezas quirúrgicas, que se saca la piel en forma progresiva hasta llegar a tejido irrigado, ¿no? Que puede ser celular subcutáneo o facial. Luego se hacen la cobertura con apósito biológico como homoinjertos o injertos, y para las lesiones que de tercer grado se hacen lo que sea autoinjerto de piel parcial o de piel total, y también los colgajos, ¿no? En toda quemadura profunda de segundo grado o tercer grado hay que considerar que a veces la mejor opción es hacer una escarectomía precoz y el autoinjerto inmediato, porque en ese momento, en estos 3 o 5 días, no hay infección, pues, ¿no? Entonces podemos hacer inmediatamente esto y ahorrarle el tiempo al paciente, mucho tiempo y dinero en el cuidado, y obtenemos una recuperación mucho más rápida en el paciente. Siguiente. Por ejemplo, acá tenemos un caso típico, paciente con quemadura eléctrica que entró por la cabeza y salió por el pie derecho. Entonces, primero se hace lo que es la limpieza, ven ustedes en la diapositiva, en la foto de en medio y arriba. Luego se hace, como ven, hay una exposición ósea, entonces se hace una rotación de un colgajo para cubrir el hueso, y en la zona de donde se rotó el colgajo se colocó un injerto de piel. Eso es el manejo de la cabeza. En el manejo del pie, obviamente hay una carbonización del primer y segundo dedo y se realiza una amputación en coordinación con el equipo de traumatología, y posteriormente se colocó en la zona de la amputación lo que es un trasplante de piel, ¿no? Siguiente. Entonces, como ven, es un manejo multidisciplinario. Y ese manejo multidisciplinario nos previene la aparición de complicaciones, ¿no? Las complicaciones biológicas, ¿no? Entonces hay que ver esto. Pueden aparecer, por ejemplo, encefalopatías metabólicas, injurias coronarias agudas, insuficiencia renal, injuria pulmonar aguda, trastorno de coagulación, desórdenes ácido-base, nutricionales, gastrointestinales, y de repente, gracias a estos trastornos, podemos nosotros solicitar la ayuda de otros especialistas para poder solucionar el problema. Entonces, ¿no? Es por eso que el trabajo siempre es multidisciplinario, ¿no? Dentro de las complicaciones vemos que hay shock hipovolémico, shock séptico, son los principales, y pueden haber otras alteraciones hidroelectróticas que se presentan a lo largo del tratamiento. Neuropatías agudas, de nutrición y balance de nitrogenado negativo es frecuente. Las cicatrizaciones en córneas, carataratas, condritis, cicatrices hipertróficas son complicaciones o incluso son secuelas que se pueden presentar posteriormente. Y el tromboembolismo pulmonar, obviamente, por la necesidad que tiene el paciente de estar mucho tiempo postrado. Siguiente. Y hay criterios de referencia y contrarreferencia que nos permiten ver el paciente y cómo trasladarlo, ¿no? Entonces, usualmente trasladamos cuando el paciente requiere, por ejemplo, cuidados en una unidad de quemados, ¿no? Se hace la coordinación previa y se hace las limpiezas, se cubre con compresas estériles y se maneja rápidamente el paciente para que pueda ir a otro lugar, ¿no? No se debe trasladar al paciente si no está hemodinámicamente estable, y tampoco se debe administrar alimentos antes ni durante la transferencia, ¿no? Y si es un quemado de más de 20%, colocar una sonda nasogástrica para descompresión, ¿no? Y enviar la mayor cantidad de información sobre lo que se hizo al paciente, ¿no? Entonces, hay criterios para derivar a unidad de quemados, por ejemplo, quemadura de segundo grado más del 10%, todo lo que son quemaduras, grandes quemados, ¿no?
quemaduras por electricidad o químicos, lesiones inhalatorias, patologías preexistentes, ¿no? En niños, sobre todo niños quemados que son grandes quemados, también se debe enviar, ¿no? Siguiente. Muchas veces los pacientes también quedan en el hospital de donde se envió porque a veces fue un enviado de posta o centro de salud donde no hay la consecución del tratamiento, sobre todo para lo que es las secuelas. Entonces nosotros podemos dar un pronóstico según el tipo de quemadura, cuánto tiempo va a demorar en epitelizar y en cicatrizar las zonas. Por ejemplo, si es de primer grado, 7 a 10 días, de segundo grado superficial, 12 a 15 días, segundo grado intermedio, 18 a 21 días, la de tercer grado, ¿no? O segundo grado profundo, ya no epiteliza. En estos casos lo que se requiere hacer una cicatrización por segunda intención o una cicatrización por trasplantes, en estos casos usando injertos. Lógicamente las cicatrices hipertróficas se van a dar usualmente en quemaduras de segundo grado profundas, ¿no? E intermedias, ¿no? En la quemadura de primer grado no se dan cicatrices, por ejemplo. Siguiente. Entonces, ya lo que viene en el manejo de la fase de las secuelas es básicamente prevenir estas secuelas, ¿no? Usualmente la piel quemada va a perder mucho lo que es sus anexos cutáneos, entonces va a ser una piel seca, que va a tender a ulcerarse con facilidad, poco resistente, poco elástica, entonces hay que hidratarla usando sustancias emolientes, hidratantes, vitamina A y E, que favorece la regeneración cutánea. También hay que prevenir el prurito, usando antihistamínicos CH1, neuromoduladores como la gabapentina, y también antidepresivos, y que no se puede manejar con neuromoduladores, que tienen que usar amitriptilina para mejorar el control del prurito. Muchas veces los pacientes vienen porque les pica mucho y no pueden ni siquiera dormir, ¿no? Y no pueden rascarse porque no se ulceran las heridas, las cicatrices. Entonces, el manejo es muy importante de esta parte. Luego, la prevención y tratamiento de cicatrices se hace usualmente usando prendas compresivas que eviten que las cicatrices crezcan, que se utiliza apenas el paciente ya ha cicatrizado. Luego, los corticoides tópicos y por infiltración, a veces también cirugía, radioterapia, ¿no? Luego, hacer la que es la protección solar. La piel es muy sensible al sol, entonces tenemos que usar bloqueadores solares para prevenir las lesiones por el sol secundarias a las quemaduras, ¿no? Fisioterapia y rehabilitación también es importante, la terapia física y psicológica. Entonces, como le dije, este es el manejo holístico, por eso es importante conocerlo. Siguiente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en las cicatrices que quedan, la calidad de la cicatriz es muy importante. Si tenemos resultados pobres cicatrizadas, el paciente va a sentirse mal de por vida. Entonces, usando prendas compresivas podemos aminorar las cicatrices, ¿no? Usando bloqueadores, cremas, podemos mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y obviamente va a haber una mejor calidad de vida. Lamentablemente, el costo que implica estas cremas, estas prendas y todo lo que es consecutivo al tratamiento de las secuelas es costoso, ¿no? Por eso que le decía que este es un paciente de alto costo, ¿no? Siguiente. También prevenir, por ejemplo, secuelas con alteración funcional, ¿no? Pacientes que tengan contracturas, se debe usar férulas incluso en la fase hospitalaria, férulas para prevenir esto, las retracciones que pueden darse en las articulaciones. Por ejemplo, acá vemos retracciones en la palma de la mano, también en axilas, en codos, en muñecas, ¿no? Y eso va a determinar que el paciente no pueda movilizarse, no pueda trabajar, tenga pues un problema no solamente estético, sino funcional, que debemos corregirlo en esta fase. Siguiente. Entonces, debemos, en la cicatriz post-quemadura, que es el principal motivo de manejo en esta fase, debemos ver lo que es una cicatrización apropiada, evitando la cicatriz excesiva, y la escala que usamos básicamente es usar prendas compresivas, siliconas en láminas, corticoides, cirugía, otras terapias, y debemos también, la evaluación objetiva, ver síntomas asociados a la cicatriz. La cicatriz no solamente está ahí, sino también duele y pica. Entonces, es decir, tiene prurito y tiene dolor. Entonces hay que calmar ambas cosas. Siguiente.
Finalmente, para agradecerles su atención en esta tarde a todos ustedes, si ustedes tuviesen alguna pregunta, ¿no? Yo sé que ya ahorita por la hora deben ustedes tener cierta afán porque la conferencia termine pronto, pero si es que ustedes tuviesen alguna pregunta, está en mis manos responderlas. Si tuvieran alguna pregunta, el grupo está libre el debate, si es que presentan alguna duda de lo que se ha expuesto esta tarde. Está todo claro, doctor. Todo claro. Ya. Analizando el caso que ustedes han visto en la mañana, ¿no? Es un caso típico, como le decía mi grupo en la mañana. Es un paciente pediátrico de 3 años, ¿no? Mujer, ¿no? Obviamente que la resolución del caso clínico va a pasar porque debemos aplicar una fórmula de rehidratación, porque el paciente aproximadamente, según usando la tabla del Brother, va a tener un promedio entre 40 a 45%, ¿no? Supongo que algunos grupos lo harán más exacto, otros menos, pero oscila en ese prospecto. Luego, calcular lo que es hacer el manejo en emergencia, ver el ATLS rápidamente, ¿no? Una vez que hacemos eso, hacemos el diagnóstico rápido y oportuno del paciente y luego, al hacer el cálculo de la extensión a través de la tabla del Brother, podemos determinar también la profundidad de la quemadura y de la extensión. En base a eso, pedimos al paciente que le coloquen su venoclisis y que le comiencen la rehidratación usando la fórmula D. Hay varias fórmulas, Cincinnati, Galveston o la de Carvajal que se ha puesto esta tarde. Entonces, usando eso, podemos hidratar el 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en las 16 horas siguientes. Como el paciente llegó 1 hora después, hay que hacerlo el 50% de este volumen en las 7 horas restantes. Una vez que hagamos eso, debemos darle al paciente algo para calmar el dolor, porque ya tiene una venoclisis. Y también mandar las muestras a que el laboratorio nos diga cuánto tiene. Entonces, calmamos el dolor, usualmente podemos usar morfina, tramadol, meperidina, no sé, lo que tengan en cada centro, o usar AINES como metamizol, ketorolaco, ¿no? Y finalmente, hacer la curación de las heridas usando lo que es el antibiótico tópico de primera elección, que viene a ser la sulfacina de plata, a través de un método cerrado. Un método cerrado, como usualmente se utiliza el antibiótico tópico, seguido por gasas antiadherentes, que usualmente son conocidas como Yelonet, ¿no? Es la marca comercial, y encima se colocan paños húmedos con solución fisiológica tibia, ¿no? Eso va a favorecer una cura húmeda y un mejor ambiente en las heridas. Y finalmente lo que se colocan apósitos secos y el vendaje, ¿no? Entonces, ese es el manejo rápido de lo que es el paciente en cuanto a las heridas. Y finalmente se le da pues otros medicamentos como por ejemplo son los protectores de bomba de protones, de la mucosa gástrica, se le revisa su profilaxis antitetánica, si tiene o no, y finalmente se hace la reevaluación y se decide finalmente a dónde va a ir el paciente, si se va a hospitalizar o no. En este caso del paciente de la mañana, sí se debe hospitalizar. Es un gran quemado, tiene más del 20%, tiene más del 10%, ¿no? Es un niño, ¿no? Entonces es un gran quemado, ¿no? Incluso requiere de repente estar trasladado a una unidad de quemados, ¿no? Bueno, si hubiera una pregunta hasta acá, si no, ya vamos a culminar la exposición de la tarde. Como no hay más preguntas, se les agradece a todos y damos por concluida la reunión de hoy día. Se les agradece por su presencia. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Recording stopped.